Y ya tenemos aquí en la línea a Joel con una experiencia que hay que ponerle mucha atención porque la quiere compartir. Joel, ¿qué nos quieres platicar? Pues mira, yo quiero platicar algo que pasó dentro de mi familia hace algunos años. Bueno, ya tenía rato, pero igual nunca lo hemos platicado, nunca se lo he platicado a nadie. Yo tengo una hermana menor, ella tiene ya cumplidos 25 años. Entonces, cuando ella tenía 14 años, era como víctima de muchas cosas paranormales. Estaba en plena edad en la que ella empezaba a portarse muy rebelde y cambios, ¿no? Entonces, ella tenía un baby en ese tiempo. Entonces, yo soy músico, siempre he sido músico de profesión. Una noche yo llegué de tocar y encontré a mi mamá llorando. En la madrugada, eran aproximadamente 2 de la madrugada, mi hermana no llegaba, andaba perdida, no sabíamos qué le había pasado, hasta que llegó golpeada en aquel entonces, pero nosotros creíamos que le había pasado algo, no que alguien le había golpeado, que le habían hecho algo, ¿no? Sí. Entonces, para esto ella nos dijo que no había sido ninguna persona, que dice, es que algo me detuvo y se metió por mi boca, dice, pero no supe qué fue, y así quedó, ¿no? Y ya nos acostamos. Habían pasado como 2 horas después que estábamos así en la casa, se despierta gritando, así como una loca. Me paré yo rápido, sí, a encender la luz del cuarto. Entonces, cuando voy y enciendo la luz, mi hermana estaba en el rincón de la cama, parecía como una loca, estaba completamente histérica, estaba sudando, estaba roja de la cara, gritaba, no, ya te dije que no, y miraba como para la puerta, ¿no? Agarraba las almohadas, las cosas, todo lo aventaba y decía, no, vete, y pues hasta que terminaba por último desmayándose. Las cosas fueron pasando así y nosotros pues de primero creíamos que lo hacía como para llamar la atención, ¿no? Fueron pasando los días y era más seguido, era más frecuente. Entonces le pasaba lo mismo todos los días y era siempre en la madrugada. Entonces ya no hallábamos qué hacer, buscamos ayuda con una persona, porque yo tengo mis abuelos de una comunidad, nosotros vivíamos en un pueblo y mi abuelo fue y nos visitó y nos dijo, ¿saben qué? Yo pienso que esto ya no es bueno, vamos a llevarla con una persona que nos pueda ayudar, ¿no? Una persona, ¿cómo se le llama? ¿Una medium? Sí. Entonces sí, la llevamos con ella y para esto en el rancho le seguía pasando y entonces mi mamá se encargaba del bebé porque pues ella no podía. Entonces la llevamos con la señora para esto entonces le dice a mi abuelo, dice, su nieta está pasando por un estado de traslación, algo así le entendí, donde una persona quiere tomar el cuerpo de su nieta y su nieta se resiste constantemente. ¿Qué pasa esto? Dice, su nieta se resiste a soltar su cuerpo, ¿no? Dice, entonces como ella se resiste, la otra persona que quiere tomar el cuerpo de su nieta le insiste, la presiona, incluso hace travesuras. ¿Por qué? Porque sí es cierto, a nosotros lo que mucho pasaba era que los santos se caían. Luego teníamos, por ejemplo, estatuitas, bultitos en tocadores, santitos así, y creíamos que era algo malo porque pues como para que tumben los santitos así de la nave y te los avienten en los pies, era algo como demasiado extraño. Entonces para esto ya nos dice la señora, dice, no es que el espíritu sea malo. La sorpresa fue cuando nos dijeron quién era la persona que quería tomar el cuerpo de mi hermana. Entonces cuando nos dijo la señora, la persona que quería entrar en el cuerpo de mi hermana, nosotros nos quedamos así como que en shock, ¿no? Yo me quedé en shock porque yo era una de las personas que yo no creía en este tipo de cosas. Sí. A mí me podías platicar, ¿sabes qué? Mira, a fulanita le pasó esto, o veía videos o X de terror, pero en realidad yo era una de las personas, era un poco escéptico en cuestión de esas cosas. Yo nunca creía en eso. Entonces, a partir de que pasa esto, pues yo me empecé como que a entrar un poquito más. ¿Por qué? Porque era algo que yo jamás pensé que fuera a pasar dentro de nuestra familia, ¿no? Por lo regular, si alguien muere, pues, no sé, estás con ellos, estás con la familia, la despides, y si te llevaste bien con él o con ella, entonces, pues, simplemente lo recuerdas. Entonces, para esto, la persona que estaba allí, que nos dijo, ¿sabes qué? La persona que quiere entrar en el cuerpo de su nieta, dice, es una sobrina de usted.
le dijo a mi abuelito, es una sobrina de usted que falleció hace 3 años, ya va para 3 años. Entonces fue cuando yo caí en lo que estaba pasando. Dije, es una prima con la que nosotros nos llevamos muy bien. Entonces dice, las cosas van a ir empeorando. Entonces fue bueno que la hayan traído. Dice, las cosas van a ir empeorando un poco más porque su nieta se va a ir resistiendo más y se va a ir resistiendo más porque ella no quiere dejar su cuerpo, porque ya tal vez sea por temor. ¿Por qué? Porque mientras esté en ese proceso, y si ella llega a aceptar, ella va a estar en un trance donde va a llegar a un estado vegetal. Y entonces, pues, yo de primero sí, voy a ser bien sincero, yo para mí eso eran como cosas así como que, nada, no creo, a lo mejor pues, es por otra cosa, ¿no? Pero jamás pensé que fuera porque estuviera pasando por ese tipo de problemas. Uh-huh. Entonces cuando pasan 2-3 días que llevamos a mi hermana empezaba a convulsionar, porque ella convulsionaba desde que le empezó a pasar eso, era noche tras noche, era más seguido lo que le empezaba a pasar, y convulsionaba y gritaba y era como una loca. A mí lo que más me sorprendía era que cada que esto le pasaba, ni mi papá, ni yo, ni mi abuelo, ni entre los tres podíamos con mi hermana, y mi hermana tenía simples 14 años. Sí. Tenía una fuerza tremenda que yo me quedaba sorprendido de que cómo es posible que mi hermana, que tiene 14 años, está muy flaquita, está muy delgada, está muy pequeña, no podamos detenerla ninguno de los tres. Tenía una fuerza exagerada, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces pues de primero yo no le tomaba mucho caso. Yo era como que las personas, no, mamá, hombre, seguramente lo que quiere es llamar la atención o algo, qué sé yo. Pero ya cuando yo me di cuenta que era más seguido, entonces nos empezamos a preocupar, porque sí era demasiado, bastantes cosas que pasaban. Te digo, a mí lo que más me sorprendía era su fuerza, y era la manera en la que ella se comportaba y en la manera que le gritaba a cierta persona, ¿no? Porque ella decía que era una señora, y que era una señora la que siempre veía. Entonces, para esto yo le dije a mi mamá, le digo, mamá, yo no sé qué sea, le digo, pero no es que me esté dando miedo, le digo, pero sí me está dando preocupación, porque dice mi hermana, cuando ya estaba mejor, dice que a la persona a la que veía siempre ahí en la puerta era la Santa Muerte, en eso, porque no recordaba las cosas, pero me decía, es que hay una señora que siempre llega a la casa, y yo, dice, hay veces que la veo y lo único que hago es mejor voltearme para otro lado, o taparme, o abrazar a mi niño, porque yo no la quiero ver. Entonces, cuando pasó esto de que la llevamos con la señora, eso fue a plena luz del día, fíjate, o sea, ni siquiera fue en la tarde, noche, madrugada, fue a plena luz del día, cuando ella de repente empezó a volverse otra vez loca, y yo me quedé así como que en shock, porque fue en el día. Entonces ella estaba gritando como loca nuevamente. Para esto se desmayó, pero fue rápido, se desmayó, ya la fuimos a la cama, tratamos de despertarla y no despertó. Duró así todo lo que fue el día, la noche, y al día siguiente despertó, pero la sorpresa que nos llevamos todos fue que no hablaba, simplemente estaba inmóvil, ¿no? Abría sus ojos y no los movía, se quedaba como o sea, estaba tal y como nos había dicho la señora, entró en un estado vegetal. Sí. Simplemente la teníamos que mover, cuando la teníamos que bañar, la teníamos que cambiar, todo. ¿Por qué? Porque ella fue de la nada, simplemente así. Uh-huh. Un día nada más de repente cayó en cama y no despertó al día siguiente, o sea, despertó al día siguiente, pero ya no tenía movimiento. Y era otra. Exactamente. Ella no reaccionaba ni a las palabras, ni a mi mamá, ni a mi abuelito, a nadie, ni al niño, o sea, lo que era nada. Ella sí. No era ella. Ella simplemente lo único que hacía todos los días, y así fue todos los días, era llorar, pero, o sea, solamente goteaba, solamente lagrimeaba, caían sus lágrimas. O sea, no se quejaba, sino que lloraba en silencio. Exactamente, ella no tenía ningún tipo de reacción de lo que es nada, no podía moverse, o sea, no movía manos, no movía su cabeza, no movía nada,
simplemente parpadeaba, lloraba, pero sus párpados eran demasiado, ¿cómo se dice?, separados, no eran continuos. Sí. A mí me extrañaba porque era fuera de lo normal, porque pues yo no aguantaba el tiempo que ella aguantaba con sus párpados así, y mucho menos goteando. Porque pues si se dan cuenta, uno tiene los ojos abiertos y para pronto se te cansan y luego lo que haces es parpadear. Claro. Y ella no lo hacía. ¿Mantenía la mirada fija? Exactamente, la tenía fija solamente. Con la Hacia el cabeza agachada, la mirada fija. ¿Hacia el suelo o hacia dónde veía? No, la tenía simplemente hacia abajo, exactamente agachada y agachada. Uh-huh. Entonces, para comer, teníamos que darle de comer y teníamos que procurar que porque no podía masticar, entonces todo era, o era jugo, o era agua, o era así, cualquier cosa, ¿no? Porque no podía comer. Para esto, yo le dije a mamá, le digo, lo que mi hermana ve no es la Santa Muerte, le digo, es muy extraño, le digo, porque si hubiera sido eso, hubiera sido algo más complicado, le digo, no tanto como para llegar a este grado, le digo, pero sí, pues mi mamá no sabía qué hacer y la seguían llevando con la señora y ya la señora les decía lo que tenían que hacer, ya a mi hermana le daban el baño donde la tenían que bañar con ciertas plantas, ¿no? Creo que eran flores, no sé qué tantas cosas le dijeron a mi abuelo. Sí. Y lo hacíamos, todos lo seguíamos y la misma señora dijo, es que no van a haber una respuesta, la única respuesta aquí es que su nieta tome una decisión. ¿Y cuál es? O acepta que la persona tome su cuerpo o no lo acepta y va a seguir así. Entonces, pues nosotros... ¿Qué palabras, completamente, Exactamente, porque ella decía que al momento de que mi hermana aceptara, el espíritu de mi hermana iba a andar volando, ¿no? Que no iba a ser mi hermana. Y dicho y hecho, entonces cuando pasa eso, un día de la nada ya habían pasado más de 15 días, entonces era una situación desesperante porque también la habíamos llevado con el médico. De la primera vez que la llevamos dijo que no tenía nada, que era psicológico. Entonces ya la segunda vez que la llevamos, cuando ya cayó ella en el estado vegetal, volvió a decir lo mismo, que no tenía nada y no le encontraba nada, y la persona dijo, esto no es de medicina. Sí creemos en eso, ¿por qué? Porque la persona que quería tomar el cuerpo de mi hermana era una prima mía, sobrina de mi abuelo, ¿me entiendes? Que ya está muerta. Cuando pasó eso, ella tenía 2 años que había fallecido. Entonces esa prima que había fallecido murió de una muerte que no fue por enfermedad, no fue por nada que la ciencia hubiera podido ayudar, ¿me entiendes? Sí. Ella murió por una mala enfermedad, por algo que le hicieron, algo que no se pudo explicar. ¿Por qué? Porque los doctores jamás pudieron curarla, jamás le pudieron dar un tratamiento porque no sabían lo que tenía. Nunca le descubrieron nada y mi prima fue cayendo. Lo que le pasó a ella fue que cayó como si fuera una pasita y se fue enflacando, adelgazando hasta que quedó en puro huesito ella quedó así. Entonces recuerdo yo muy bien que una vez fuimos mi hermana y yo porque nos mandó a hablar. Ella pues ya se estaba despidiendo de todo el mundo, no nos mandó a hablar y me dijo que alguna vez yo llego a volver a verlos, va a ser en otra vida, pero no me tengan miedo, yo soy una persona buena y yo siempre los voy a recordar. Entonces esas palabras a mí siempre se me quedaron grabadas, y cuando nos dijeron eso, la persona que tenía a mi hermana curando, fue lo primero que a mí se me vino. Dije, si es ella, no quiere hacer algo, no quiere hacer algo mal con el cuerpo de mi hermana. Para mí que algo quiere hacer, no sé, comunicarse con alguien, no sé. No, pero oye, Joel, lo que pasa es que no es así, no es el modo, no es la forma en que alguien debe transmitir algún mensaje. Vamos, estos seres se valen sí de personas que tienen evidencia, pero jamás violan la voluntad de alguien para tratar de meterse en su cuerpo. ¿Llevaron a tu hermana al psicólogo o al psiquiatra? Sí, también, pero el psicólogo no le encontró ningún mal. Entonces, de hecho, a mí fue lo que me sorprendió, porque el psicólogo dijo, es que ella responde, antes de que todo esto le pasara, todos sus estudios con psicólogo y con un psiquiatra también, todo era normal. Sí. Dice, sí pasó por un trastorno porque mis padres son divorciados y ella lo vivió a una muy temprana edad. Entonces, yo también le he echado la culpa a esto. Sí. Pero cuando estuvo en el estado vegetal fueron alrededor de 15 días, un poquitito más de 15 días. De repente estábamos en la cocina, yo estaba ahí, yo todavía estaba
muy chico, tenía alrededor de unos 18, 19 años, ya soy más grande. Entonces para eso mi hermana de repente y de la nada empezó a mover sus manos, habló y sus primeras palabras fueron: abuelita, quiero ver a mi tía. Y yo me quedé, porque no decía ni una sola palabra, y dijo: abuelita, quiero ver a mi tía. Y seguía llorando. Y pues todos, en ese momento llega mi papá, llega mi abuelo, llegamos todos ahí: ¿cómo estás, hija? ¿Y estás bien? Y todo, porque sorprendidos, que más de 15 días duró ella en el estado en el que estuvo. Sí. Y después de la nada hablar, y quería ver a mi tía, o sea, a la mamá de mi prima que había fallecido. Ajá. A la mamá de mi prima que había fallecido. Entonces para esto lo que pasa es que cuando pasa eso, me mandan a mí a hablarle a mi tía, voy a buscar a mi tía. Cuando llego yo volví a convulsionar, pero para cuando estaba convulsionando entra mi tía por la puerta, mi tía, la de mi prima fallecida, entra mi tía por la puerta, y mi hermana en ese momento, si yo no hubiera estado presente en ese momento, te lo juro que ni si me hubieran platicado jamás lo hubiera creído, pero yo lo vi y lo escuché con mis propios oídos. La voz de mi hermana no era voz de mi hermana, era una voz ronca, era una voz extraña. Sí, cavernosa. Yo no conocía. Exactamente, una voz fea. O sea, a mí se me erizó la piel en el momento en el que yo la escuché y que le dijo mamá, y empezó a llorar y la abrazó y se sentía, yo sentí miedo, no sé, fue algo impactante. ¿Por qué? Porque estuvo hablando con ella y le dijo: mamá, yo vine porque quería verte y me dieron permiso de venir a verte. No vengo sola, vine con permiso, y yo le dije a Sandy, así se llama mi hermana Sandra, le dije a Sandy que me dejara entrar en su cuerpo. Ella no quería porque tenía miedo, y no quería, y yo le dije que yo no quería quedarme con tu cuerpo, que yo quería hablar contigo, y ella no quería. Entonces cuando pasó esto, se comunica con mi tía, ya pasa todo y se despiden y le dicen: yo no quiero que me llores, no quiero que me sigas buscando, yo estoy bien. Y yo quise venir a decirte que no quiero que me llores, porque mi tía era de las personas que me graba todos los días, aunque hayan pasado los años y los años y los años. Entonces cuando pasa esto, se despide, deja el cuerpo de mi hermana. Mi hermana duró 3 días dormida, solo dormía. La despertábamos para comer y estaba muy débil. Pasaron los 3 días y mi hermana se despertó, pero ya despertó un poquito mejor, que como quiera nosotros la vimos que fue mejorando poco a poco, y ella no quería hablar de esto porque le daba miedo. Ya cuando ella tuvo la confianza nos platicó que mi prima no había llegado sola, que había llegado con una virgen. Entonces yo siempre he sido católico, tal vez no hemos sido el 100% de los que ejercemos del catolicismo, pero siempre hemos sido creyentes, ¿no? Sí. Entonces me dijo mi hermana, llegó con una persona así, que venía vestida así, y la Virgen, dice, me puso una pulsera en la mano y me dijo que esto era un don. Entonces yo me quedé así como que será, y sí, de ahí para acá la vida de mi hermana se mejoró en muchos aspectos, y porque le dijo a la persona que ella había actuado como si hubiera sido un ángel para poder ayudar y guiar el espíritu de mi prima para comunicarse con su familia. Vaya, pues qué experiencia nos acabas de regalar, Joel. Increíble lo bueno, y gracias a Dios tu hermana está mucho mejor, ya está casi normal, yo diría, ¿no? Está normal, de hecho, normal. Ya tiene a sus hijos, ya tiene a su esposo, y bendito sea Dios, sí. Ha cambiado plenamente. Aquí el origen de esto fue que la mamá no se resignaba a perder a su hija, ¿no? O sea, tu prima y tu tía. Exacto. ¿No? Entonces, eso no les permite descansar en paz, los tiene como que inquietos por acá, y necesitan ellos decirles: ¿sabes qué? Ya no me llores, ya déjame trascender, déjame ir con el Señor, porque de otra forma no puedo descansar en paz. Me estás invocando, me llamas y me llamas y me llamas, y por esa razón pues ya no puede descansar como debe, ¿no? Y trascender al lugar donde le corresponde. Joel, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, y aquí andamos siempre al pendiente del programa. Excelente programa, felicitaciones. Gracias, que estés muy bien, Joel, gracias por compartir y por la confianza.